Bendiciones, hermanos. Damos honra y gloria al Señor porque Él nos permite estar unidos como un solo cuerpo. Por medio de su Espíritu Santo nos habla, nos redarguye y nos direcciona. Nos encontramos hoy en el capítulo 12c, en la tercera parte de el tema que hemos venido desarrollando sobre las funciones de la profecía. Dándole gracias al Señor por su palabra, por su instrucción y por su presencia. Es así como iniciamos este tiempo de enseñanza, tiempo en que estamos deseosos de escuchar la voz de Dios, tiempo en que aquietamos todo para atender el consejo divino. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias por amarnos, gracias por instruirnos, por fortalecernos. Gracias te damos por tu palabra es verdad. Tu palabra nos nutre, tu palabra nos alienta, tu palabra nos reconforta. Amamos tu presencia y tu cercanía, Señor. Háblanos. Estamos atentos hoy nuevamente a escucharte. Y gracias por el trabajo de sanidad, de limpieza, de purificación, de crecimiento que estás trayendo a nosotros. Espíritu Santo, guíanos. Gracias por estar aquí para hablarnos hoy. Todo te lo damos en gracia. Gracias, gracias, gracias. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la palabra que deseo compartir se encuentra en el libro de Esther 2, capítulo 2. Vamos a estar leyendo versículos 16 y 17. Dice la palabra: Esther fue llevada al palacio real ante el rey Asuero en el mes 10, el mes de Tebet, durante el 7º año de su reinado. Al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes, así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Basti. Y tal vez usted diga: ¿qué es esta lectura para iniciar? Bueno, yo le cuento que el libro de Esther es uno de los más fascinantes y emocionantes de la Biblia, porque cuenta la historia de esta joven judía que se convierte en reina de Persia y tiene ese llamado de salvar a su pueblo ante un intento de genocidio. Y en este versículo 2:16 se describe el momento en que Esther es llevada ante el rey Asuero, lo que marca el comienzo de un rol crucial en la salvación del pueblo. Para entender la importancia de esto que quiero desarrollar y de lo que está diciendo este versículo, es necesario conocer el contexto histórico y cultural en que se desarrolla la historia de Esther. Recordemos que el rey Asuero reinó sobre Persia desde el 486 a.C. hasta el 465 a.C. Y durante su reinado, Persia se convirtió en una de las potencias más grandes del mundo, extendiendo sus territorios desde India hasta Grecia. Y además, durante esos periodos, muchos judíos habían sido exiliados en Persia después de la destrucción del Templo de Jerusalén. Estos judíos vivían como una minoría en una sociedad extranjera y a menudo eran discriminados y perseguidos. Es donde emerge esta figura clave en la historia de estos judíos exiliados en Persia. A través del coraje y de la astucia que tiene Esther a lograr ganar la confianza del rey Asuero. Y esto la hace que se convierta en reina. Y cuando el corrupto de Amán intentó persuadir al rey para destruir a los judíos, Esther arriesga su vida al revelar su identidad judía y suplicar por la protección de su pueblo. Nos damos cuenta entonces que este versículo 2:16 marca el comienzo de esta historia, porque Esther es llevada ante el rey Asuero, no solo por su belleza y por su encanto, sino también por su valentía y su determinación
en buscar una solución a la difícil situación que estaban viviendo sus compatriotas y bueno, hasta ella misma. Y la palabra nos dice que Asuero no había visto a alguien con algo tan especial como lo vio en Esther, y por eso la amó más que a las otras mujeres, porque él pudo ver en ella la gracia y la benevolencia con que ella se conducía. Y estas dos cualidades, amados, hicieron que ella fuera distinguida entre las mujeres del palacio. Estas cualidades, simplemente el ser amable y ser considerada, la llevó más allá a sobresalir de entre los demás. La gracia y la benevolencia, amados, son actitudes del corazón que se reflejan en nuestras acciones y hacia los demás. Esther mostró gran gracia cuando la llevan a la fuerza al palacio del rey, y en lugar de resistirse o entrar en amargura, ella decidió ser amable y ganarse el favor de todos los que la rodeaban. Y también fue una persona generosa, lo que demuestra su benevolencia, incluso cuando se encontraba en una posición privilegiada en comparación a los demás. Y tal vez usted diga, ¿cómo puede ayudarme este versículo hoy? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirme? Bueno, en primer lugar, esta enseñanza, esta historia, nos muestra que nuestras acciones tienen un gran impacto en cómo los demás nos perciben. Si tenemos una actitud de gracia y benevolencia hacia los demás, esto será reflejado también en nuestra vida. Las personas lo van a notar, van a ver que somos muy diferentes. Y también hemos de tomar en cuenta o tener en cuenta que Dios nos bendice cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Él. Realmente, si leemos la historia, Esther no buscaba ser reina, pero ella confió en Dios y trabajó para hacer lo que era correcto. Y como resultado, Dios la bendijo y la elevó a una posición de liderazgo en la corte del rey. Estos dos versículos nos recuerdan la importancia de vivir con gracia y con bondad, con benevolencia. También que hemos de hacer lo correcto, empezando por confiar en Dios, aun cuando no sabemos cuál es el resultado final. Y usted y yo, al ser obedientes, al ser sumisos, al hacer lo correcto, podemos cosechar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. También quisiera que recordemos que la apariencia o el atractivo no es lo realmente importante, sino la bondad y la gracia que haya en nuestro corazón, en la manera en que nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo le hablamos a los demás, cómo reaccionamos. Por eso el Señor nos ha estado instruyendo y nos ha estado hablando sobre el uso del dominio propio, sobre la importancia de sabernos conducir en la vida. Porque quizás podamos encontrar oportunidades inesperadas en nuestro andar que puedan cambiar nuestro destino. Y si nos mantenemos con una actitud de amor y de generosidad, como lo hizo Esther, podemos tocar la vida de quienes nos rodean y quizás ser parte de un propósito más grande. Siempre confiar en Dios, amados, traerá consigo su bendición. El actuar con honestidad, con sinceridad, con transparencia, traerá a nosotros momentos que quizás sean inesperados, de repente de Dios que nos bendicen, que nos hacen brillar, que nos hacen cumplir el propósito
que Él tiene para nosotros. No es que esté aquí diciendo que escojamos ser populares, porque muchas veces lo popular no es necesariamente lo correcto. Pero así como en Esther podemos encontrar inspiración para buscar la verdad y hacer el bien. Una persona como Esther es una persona que marca su entorno, marca este mundo con una diferencia, porque muestra gracia, benevolencia, pero también coraje y fe. Ella logra proteger a todo su pueblo de un intento de genocidio. Y hemos de entender que cada uno de nosotros también tiene el potencial de hacer una gran diferencia en nuestro mundo si estamos dispuestos a tomar decisiones y medidas valientes. En momentos que se requiera coraje, en momentos difíciles, que requiramos confiar en Dios en medio de las situaciones, hemos de decidirnos por hacerlo. Porque así como ella se arriesgó, así como ella empleó sus posibilidades, su lugar, su autoridad para hacer el bien a muchos otros, en este caso el pueblo de ella, también nosotros podemos encontrar coraje para defender lo que creamos justo en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad. A veces un simple acto de fe y determinación puede cambiar el rumbo de nuestra vida y también de quienes nos rodean. Hoy el Señor te dice, si tú quieres, puedes, porque yo te ayudo, no temas. Entiende el lugar que te he dado de autoridad estratégico, el por qué, el lugar donde te encuentras. Lo he traído a ti, o te lo he dado a ti, te lo he concedido a ti, para que ganes esas victorias, para que liberes almas, para que me seas útil, para que se extienda el reino. Señor, gracias por contar con cada uno de nosotros. Y gracias por estos ejemplos de tu palabra, de gente esforzada y valiente que se determinó seguir adelante, creyendo en ti y en tus promesas, y siendo de bendición para muchos otros. Amén. Y hablando entonces de lo que nos corresponde hoy del capítulo 12, vuelvo a leer el objetivo que tenemos y es enfatizar la ventaja intrínseca que la profecía agrega a las reuniones formales de la congregación. Su efectividad como herramienta en el ministerio, en especial en el evangelismo, tanto en la calle, en el mercado, como en la comunidad. Y esto de que hemos hablado de función, estamos diciendo de ese propósito, de ese significado, de ese rol, de esa tarea, que a la luz de la palabra, ya sea escrita y profética, nosotros podamos evidenciar ese objetivo que tenemos al desafiarnos y desafiar a otros a cumplir con ese don que el Señor nos ha puesto, a cumplir con esa encomienda, con ese mandato. El Señor nos da sabiduría para hacerlo. Y por eso hemos leído en 1 Corintios 14:3, donde Pablo afirma, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y así estuvimos hablando hace un par de semanas sobre estas funciones de la palabra profética. La semana anterior estuvimos hablando sobre la estrategia y sobre la guerra espiritual eficaz. Ambas importantísimas, medulares, necesarias para cumplir con ese propósito, con ese rol, con esa tarea. Y hoy vamos a continuar y vamos a hablar de la impartición.
Si recuerdan, estuvimos haciendo referencia que dentro de la estrategia, al buscar nosotros del Señor, al inquirir en Él, también hemos de ocuparnos de transmitir esa información que nos está dando, esa guianza, esa directriz de cuál es el área de influencia y cuál es la estrategia de la labor asignada. ¿Por qué? Porque habrán personas que se van a destacar tal vez más en el área social, siempre en la espiritual, pero en el área social. Habrán otros que serán en la parte social económica, otros en la social de espiritual en evangelismo. Y bueno, podríamos nombrar multiformes manifestaciones del Espíritu Santo y maneras de llevar a cabo la gran comisión. Aquí el punto es tener clara esa visión y esa misión entregada. Y también esos valores que nos impulsan de acuerdo a la palabra del Señor. Esas palabras, esas promesas para poder tener en claro la estrategia a llevar a cabo. Es haciendo cursos, es haciendo reuniones, es haciendo cafés, es haciendo cultos, es tocando puerta por puerta. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que Dios nos llama a hacer? Y bueno, mientras hablo de estrategia, me provoca leer la definición de estrategia, porque es importante que nos quede claro. Dice la Real Academia Española que estrategia es un arte de dirigir las operaciones. En este caso está hablando también de las militares. Es el arte de trazar para dirigir un asunto, o sea, cómo lo vamos a llevar a cabo. ¿Cuál es ese procedimiento para tomar decisiones ante una determinada circunstancia? ¿Cuáles son esos objetivos que nos ha dado el Señor y que tenemos que plantearnos para alcanzarlos? No podemos cumplir con una misión si no sabemos cuáles son los objetivos, en qué consiste, quién es la población meta, cuáles son las metas que se quieren alcanzar. Y de ahí que una y otra vez hablo de la palabra estrategia. Y con esta estrategia vemos que Pablo está hablándole a Timoteo, así fue como concluimos la semana anterior, en la cual él está ahorita haciendo referencia que actúe. Recuerden que lo leímos la semana anterior, que él actúe en función o con base en la palabra que había recibido. Y vamos a leerlo un momentito en 1 de Timoteo 1:18. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ella, pelees la buena batalla. Quiere decir que Timoteo tenía que haber tomado nota de esas profecías que se habían hecho en favor de él y que lo estaban lanzando, que lo estaban direccionando, que lo estaban poniendo en un oeste para saber hacia dónde dirigirse, qué era lo que él tenía que lograr, qué era lo que él tenía que alcanzar. Y así usted y yo hemos de tener ese recuento de promesas, ese atesoramiento de la palabra. ¿Para qué Dios te llamó? En algún momento hemos dicho que si queremos saber en qué está nuestro destacamiento, una de las razones muy evidentes va a ser nuestra historia de vida. ¿Qué nos ha correspondido vivir? ¿En por medio de qué o en medio de qué pruebas, de qué desiertos, de qué procesos hemos pasado y hemos sacado buena calificación?
Quizás en algunos momentos ha habido una o dos o tres o más ciclos del mismo tema, pero en algún momento lo hemos entendido, hemos aprovechado el kairos de Dios y hemos entonces sacado ya adelante, saltado esa barrera o conquistado ese monte. Y también junto con eso están las palabras proféticas. Por eso es que recomendamos que las tengamos anotadas, que pongamos fecha y que vayamos viendo el cumplimiento. Hay unas que tal vez se cumplan más antes que otras. El punto es que se cumplirán cuando usted y yo hayamos transicionado, cuando haya sido cambiado nuestro nombre, cuando nosotros hayamos renunciado a nuestro yo y hayamos sacrificado ese Isaac. Eso que el Señor pidió, dámelo. Y entonces en obediencia y sumisión entregar todo y saber que luego Él es el que va a dar la devolución de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su querer, de acuerdo a sus planes. Quiero que leamos ahora 1 Timoteo 4:14. La palabra dice: ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le está recordando la gracia que recibió cuando los ancianos de Iconio y de Listra impusieron las manos sobre él y le profetizaron. La imposición de manos y la profecía son los medios por los cuales el Espíritu Santo reconoce a sus siervos como líderes escogidos. Recordemos que la historia cuando los apóstoles ayunaron y oraron, y después de que ayunaron y oraron, impusieron manos sobre Bernabé y Saulo. Vamos a buscarlo en Hechos. Capítulo 13, verso 2. Mientras participaban en el culto, estoy leyendo en Nueva Versión Internacional, perdón, no había dicho. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Y es con esto que rescatamos la afirmación que hemos venido diciendo sobre las funciones de la profecía. Una de ellas es tomarla en cuenta como una herramienta importante en épocas de posicionamiento espiritual estratégico. Porque el Señor dará la palabra puntual en la cual nos va a posicionar en lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a saber que estamos haciendo lo correcto? Puede que tome tiempo y que en un inicio o por mucho tiempo no sea fácil, pero siempre habrán frutos. Veremos esos frutos del Señor en lo que vamos desarrollando, en lo que vamos realizando. ¿Por qué? Porque es para su honra, porque es para su gloria. En este texto bíblico de 1 Timoteo 4:14 y también en lo que leemos en Hechos 13, nos estamos dando cuenta que Pablo no habla específicamente del don de profecía, sino que hace referencia a la culminación de la autoridad sobrenatural transferida por medio de la fe a Timoteo a través de la declaración profética durante su ordenación. En el caso de Timoteo, vemos que le ha sido comisionado un mandato apostólico después de que Pablo fuera su mentor o su mensajero o su consejero. Pablo viene con esta palabra desafiando a Timoteo como agente apostólico quíntuple, con un mandato profético hacia la iglesia.
¿Para qué? Así lo decíamos en la lección anterior, para confrontar la enseñanza falsa que se estaba dando en Éfeso, doctrinas falsas. Y de esto que Pablo le entrega a Timoteo, él también recibe por gracia la misma habilidad y queda intrínseca en él esa manifestación del Espíritu a través del don de la profecía. Entendamos entonces que nosotros, dentro de nuestro actuar como hijos de Dios, dentro de esa autoridad, ese liderazgo, ese ministerio que el Señor nos ha entregado, hemos de preocuparnos por tener pupilos, por tener gente que sea formada, para que llegado el momento específico, nosotros podamos pasar la estafeta, ya sea para comisionar, así como Pablo le está hablando a Timoteo, para que siga esa línea de predicación y la continúe aún en ausencia ya de Pablo, o aún estando Pablo presente, él vaya trabajando. Este es un punto importante sobre la función profética, la parte de la impartición. Nosotros no podemos ser egoístas y quedarnos solo para nosotros la unción o el conocimiento, el llamado, la directriz o la estrategia. Hemos también que, como lo hemos visto con los diáconos de Iconio y de Listra, que dice Pablo que impusieron las manos sobre Timoteo, incluyéndolo a él, o también como los apóstoles impusieron manos sobre Saulo y sobre Bernabé. Nosotros también entender que hemos de imponer manos guiados por el Espíritu Santo sobre esos que se están formando, sobre esos que también cargan un llamado, sobre esos que tienen mucho que dar. Recordemos que Jesucristo expresó en algún momento: cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Y así hemos de ver este punto, que muchos de los que están cerca nuestro y se están formando pueden que tengan un llamado aún superior, de mayor impacto o de mayor poder. Porque este don es dado de Dios. Qué importante entonces que nosotros compartamos con sabiduría, con asertividad, con prontitud, no procrastinando esa directriz, eso que el Señor nos ha entregado. Y también impongamos manos guiados por el Espíritu Santo para designar a aquellos que han de continuar también con este propósito de construir, de edificar y de consolar a los creyentes que se encuentran bajo el ministerio. Hay personas por las cuales uno ora y declara esta palabra. Algunos se apropian, la toman en verdad y la hacen propia suya. Hay otros que se resisten y no desean participar. Pero entonces ahí está el libre albedrío, ahí está la libre elección de cada quien, si quiere asumir el reto que el Señor está dando. Y es por eso que, como siempre, veo porque el Espíritu Santo me direcciona a un tema específico, previo a introducirnos en el tema de estudio. Porque así como Esther, recuerden que Esther habla con Mardoqueo, o Mardoqueo habla con Esther, que es su primo, y él le hace ver que si ella quiere quedarse callada, puede, pero que ella no va a ser librada. Vamos a ver un momento esa conversación. Vamos a buscar el libro de Esther. De Esther y Mardoqueo.
Permítame un momentito porque a veces... ok, estamos en el capítulo 4. En el capítulo 4 y leo... para ver... Mardoqueo habla con Esther y le dice, sí, en el capítulo 4, él le dice, al estar triste de la declaración, ¿verdad? De esto que ha logrado Amán que se haga en contra de los judíos, él está triste, él está decaído y él le comunica a Esther lo que es esta sentencia, por decirlo así, que viene en contra del pueblo de Israel. Y leemos particularmente en el verso 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esto es una llamada de atención que le hace Mardoqueo a Esther. ¿Por qué? Porque cuando Mardoqueo le manda a decir a Esther que está este edicto del rey que Amán había promovido para que hubiese maltrato o exterminio contra el pueblo judío, Mardoqueo le dice que interceda ante el rey y si ustedes leen, Esther le dice, pero es que yo no me puedo presentar ante el rey si él no me llama porque puedo ser decapitada. Y entonces él le hace esta llamada de atención. Y así, hoy el Espíritu Santo te está diciendo, si a ti te han comisionado, si a ti te han ungido, si te han impuesto manos, si te han declarado una palabra que es de Dios, una comisión, algo que tienes que llevar a cabo, y te has resistido y no has querido, estás en tu libre albedrío. Mas, sin embargo, como Mardoqueo le dijo a Esther, ¿quién sabe si te escaparás de esta situación y saldrás librada? Porque definitivamente si nosotros no queremos trabajar para la obra de Cristo, si nosotros no queremos aceptar esa impartición que se nos da, como dijo Mardoqueo a Esther, ciertamente tiempo y respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y esto es decirle, usted puede perder la bendición si usted no acepta el llamado que el Señor le hace, la impartición. Y sabrá el Espíritu Santo por qué nos metimos en este punto tan específico. La honra y la gloria sea el Señor. Usted puede decir, me da susto, me da temor, creo que no estoy preparado, no estoy preparada. Recuerde que Dios llama y luego Él capacita, Él llama. Y de ahí que cada uno de nosotros tenemos que ocuparnos por leer las Escrituras, por buscar el rostro de Dios, por aprender, por instruirnos. No es que estemos hallando que es más importante tener un título que respalde quiénes somos, porque eso es lo que va a marcar quiénes somos. No, es para ya llamados y puestos en un lugar por el Señor, lo honramos trabajando de la mejor manera para su honra y para su gloria. Vamos a ver también que la profecía restaura el orden divino. Y vamos a buscar en Génesis 1, del 1 al 3. Génesis.
Dice la palabra, Génesis 1. Bueno, mi Biblia está portándose mal otra vez. No sé si a veces no tiene internet o qué es lo que pasa, pero vamos a buscarla en la física. Un momentito. Génesis 1, aquí estoy con traducción lenguaje actual. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Dijo entonces Dios, quiero que haya luz, y al instante hubo luz. La habilidad oculta de la profecía, de servir como medio de restaurar el orden, se revela en el testimonio de la creación, el accionar de Dios para llevar una orden a un estado de desorden previo. O sea, en Génesis, particularmente en el verso 3a, dijo entonces Dios. Dios, amados, podía haber resuelto dejar la tierra sin forma, pero habló en el desorden para crear orden. De forma sistemática, Dios creó la vida sobre la tierra de acuerdo con el orden que hay en el cielo. Vean qué interesante. Creó el firmamento, estableció límites entre la luna y el sol, entre el día y la noche, entre el mar y la tierra, al hablar su palabra creativa. En la forma en que nuestro Señor Jesús vino al reino terrenal, hallamos otro ejemplo de la profecía utilizada para restaurar el orden. Démonos cuenta que dentro de la palabra profética va a estar esta habilidad que es restaurar el orden divino. De donde hay desorden, Dios trae orden. Y qué importante el decir Dios trae orden, porque Él está dando la palabra profética. La palabra profética se está entregando. Pero si nos ponemos a ver la naturaleza, vamos otra vez a la palabra. Voy a volver a leer Génesis a partir del capítulo 1, verso 1. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Dijo entonces Dios, quiero que haya luz, y al instante hubo luz. Al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad y le puso por nombre día. A la oscuridad la llamó noche, y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Dijo entonces Dios, quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. Y al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas, y la mitad de las aguas quedó abajo y la otra mitad quedó arriba. Al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo, y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Dijo entonces Dios, quiero que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y al instante se hizo así. Dios llamó tierra a lo seco y llamó mar a las aguas. Al ver Dios tal belleza, dijo, quiero que haya en la tierra árboles y plantas, que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así. La tierra produjo árboles y plantas, los árboles dieron frutos
y las plantas dieron semillas. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Y si usted sigue leyendo, completa lo que pasa en el cuarto, en el quinto y en el sexto día. ¿Y cuál es el punto que quiero jalar la atención? Es que Dios habló y la naturaleza se sujetó y ejecutó lo que Dios dijo. Usted en su casa, nosotros en el ministerio, en las congregaciones, da el Señor una palabra profética para restaurar el orden divino y ejecutamos de una en este nivel de sumisión y de obediencia, de manera que Dios se sienta feliz, de que Dios se sienta regocijado. ¿Qué pasa con nosotros? Dios espera que por el dicho de su boca, por lo que Él dice, las cosas se hagan, las cosas se den. Y así hemos de entender, hemos de entender que el Señor Jesús vino al reino terrenal y que también en su trayecto, en su palabra, en su profecía, restauró el orden. Jesús es la palabra de Dios que vino en forma carnal para vivir y dar cumplimiento a las predicciones hechas por los profetas. Buscamos Isaías 9. Vamos a buscar Isaías 9, versos 6 y 7. Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño se le ha dado el poder de gobernar. Y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios Invencible, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. El profeta Isaías, cientos de años atrás, profetizó sobre el nacimiento de Jesucristo para que éste sirviera como puente entre Dios y el hombre. Él vio a Jesús como la esperanza de restauración de la relación entre la raza humana y Dios. También Jesucristo habló para confirmar a Isaías y a otros profetas que profetizaron a Israel su nacimiento. Y lo vemos en Mateo 5:17. ¿Lo buscamos? Mateo 5:17. Nos dice la palabra: no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Otro gran profeta que encontramos es Juan el Bautista. Él tuvo la tarea de preparar el camino para la venida de Jesucristo. Al interpretar la tarea que Juan realizó, nos ha de llevar a la conclusión que a través de su ministerio, él restauró el orden divino para que los hombres estuvieran espiritualmente preparados para un encuentro con Dios. La palabra profética busca restaurar el orden divino.
Y quien escucha la palabra profética ha de direccionarse de acuerdo a lo que el Señor está pidiendo. Y junto a esto, Él nos dice que procura un cambio. La profecía se usa dentro de sus funciones, no solo para traer edificación, exhortación y consuelo, sino también para saber la estrategia de trabajo, hacer guerra espiritual eficaz, impartirles a otros del llamado, traer orden de acuerdo al diseño divino y también anunciar un cambio. Y esto lo vamos a ver con el ejemplo para terminar esta parte y también este capítulo. Lo vamos a ver con la participación iniciando con Moisés. Vamos a buscar Éxodo 4:12. Éxodo 4:12, la palabra dice: que con Moisés se habla de un cambio de época. Dios llama a Moisés como profeta para que le hable al faraón. Dios había prometido y le prometió a Moisés ungir su boca para que cumpliera con la tarea que le había sido encomendada. Y le dice: anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Si usted está ocupado o preocupado, ¿qué tiene que hablar? ¿Qué tiene que decir? Crea que el Señor va a poner esa palabra. Y si usted, al igual que Moisés, se queja de su forma de hablar, de que usted le da pena, de que usted tiene pánico escénico, el Señor lo capacita. No se preocupe, el Señor nos capacita. La Biblia también nos narra del estado espiritual de Israel en la época previa al nacimiento de Samuel. Dice que hay una particularidad que se estaba dando, y era que la palabra escaseaba. Vamos a leer en Primera de Samuel 3, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dios usó a Samuel para que produjera un cambio y liberara el poder. Cuando Israel pidió al rey Saúl, acuérdese, en quien se convirtió en el primer rey, en el primer monarca, Saúl fue impactado por el espíritu de profecía. Y eso lo vemos en Primera de Samuel 10:10. Vemos que cuando no callamos, cuando decimos lo que el Señor nos está mandando a hablar, surgen cambios en las atmósferas, en las esferas. Dice la palabra: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Cuando Saúl perdió el reino a causa de su desobediencia, de su rebeldía, Dios envía a Samuel para que unja a David como nuevo rey, de manera que se instituyó un nuevo orden. Asimismo, si hablamos de las dispensaciones, al cierre de la dispensación del Antiguo Testamento, se anuncia un cambio a través de la profecía de Malaquías, cuando éste habla acerca del Mesías que vendría
Y también habla de Juan el Bautista, quien prepararía el corazón de los hijos y de los padres. Vamos a buscar la palabra en Malaquías 4. Malaquías 4, verso 6, y dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra. Nos damos cuenta que siempre que hubo un pronunciamiento profético se dio un cambio, se anunció un cambio. Y por eso no hemos de tener temor a la palabra profética, sino más bien poner atención qué es lo que está diciendo, qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios está advirtiendo que va a ser o va a pasar. Con Ana y con Simeón, con estos ministerios proféticos de ellos, vemos cómo continúa operando en asociación con el cielo la palabra que preparaba para la venida del Mesías. Y leemos Lucas 2 del 25 al verso 32, que dice: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Verso 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. También vemos el cambio que se gesta entonces con esta palabra profética que ellos dan. Y así con el profeta Joel. Él habló acerca de la dispensación en la que estamos nosotros, donde se verían dones o donde se están viendo dones espirituales generalizados. Qué poderoso es ver la palabra profética, como el Señor la da y se va cumpliendo. Y dice Joel 2:28, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Este momento, amados, es el que estamos viviendo, es el que ha llegado. Esta distribución de dones, incluyendo la parte profética, la profecía, colocada en la iglesia,
el Espíritu Santo distribuyó el don de profecía en medio nuestro. Y es un recurso que no podemos subestimar, que no podemos tener en poco, que no podemos acallar ni callar. Leemos en 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Al revisar el sermón de Pedro, justo después del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Pedro hace un anuncio de un nuevo orden espiritual. Y toda esta tendencia que hemos leído de los profetas del Antiguo Testamento también pueden verse en la función del don profético en el Nuevo Testamento. Y esto nos redirecciona al objetivo de este capítulo que hemos estado estudiando. Enfatizar las ventajas intrínsecas, o sea, que llevamos por dentro, que tiene por dentro la profecía, al estar viva, al estar activa dentro de las reuniones formales, congregacionales. También ver su efectividad como herramienta en el ministerio, en todos, y especialmente en el de evangelismo, en donde estemos llevando una palabra que traiga cambio a las vidas, una palabra que anuncia la manifestación de Dios y se cumpla el propósito de Dios Padre en ese lugar, en esa vida, en esa familia, en esa congregación, en ese ministerio, en esa región, en esa zona, tal cual el Señor así lo desea. No podemos acallarlo. No podemos decir que no creemos en la palabra profética. Y no basta también solo con nosotros decir, bueno, sí, creo en la palabra de Dios, palabra profética escrita, pero no compartirla con nosotros, no educar a nuestros hijos, a nuestros niños espirituales y niños físicos, a nuestros allegados, a nuestros familiares, a los que comparten la fe. Ciertamente vemos que la palabra profética, que las funciones traen lo que es crecimiento, madurez, ejercicio de la fe, conquista, toma de la posición que el Señor nos ha entregado y también restauración. Dios quiere que nosotros escuchemos su voz, la tomemos en cuenta y la pongamos en práctica en el acto. No estemos procrastinando, no estemos peleando ni concursando a ver quién es más espiritual o quién es mejor. Entendamos que todo esto es don de Dios, son regalos para equiparnos, para equipararnos, para enviarnos de acuerdo a lo que Él nos ha llamado a hacer. Señor Jesús, gracias por tu enseñanza, Padre. Una vez más nos instruyes, una vez más nos enseñas, una vez más nos haces apegarnos a ti, creerte a ti, vivir por ti y para ti. A ti sea la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, porque sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Surja esta palabra como semilla que puede germinar y crecer una plantita y llegar a ser un árbol frondoso para tu honra y para tu gloria. Así lo pedimos para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestros ministerios. Estos cambios que anuncias es porque estamos en transición, estamos en conquista. Veremos una vez más tus de repentes y tu mover en favor nuestro. Gracias te damos por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito para que la próxima semana me acompañen para que estemos estudiando en el capítulo 13 el valor
de la profecía desde la perspectiva bíblica y todas las implicaciones que esto trae. Dios les bendice. Les amo mucho.